Romanos capítulo 14, verso 21 y verso 22 dice de la manera siguiente: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Una vez más, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Este día, mis amados hermanos, quisiéramos meditar en un tema muy importante como lo es la vivencia de la Santa Cena. Hace unos, el miércoles, la última vez que estuvimos conectados, hablábamos acerca de el bautismo en aguas. Así que esto es como una serie de dos temas. Hoy vamos a ver la vivencia de la Santa Cena. ¿Cómo se ve la Santa Cena en la vida cotidiana, en la vida práctica? ¿Qué es lo que representa? Cuando pensamos en esto que hablábamos la última vez, en la esencia del bautismo en agua, y ahora que vamos a hablar de esto, de la vivencia de la Santa Cena, tengo que comenzar mencionando que este es el otro tema que se ha sido despojado de su valor e importancia. Es decir, que es uno de los temas que con facilidad se le pierde el sentido. Y se le pierde el sentido porque se convierte en una rutina, o se puede convertir en una ceremonia con un enfoque solamente en los elementos. Por ejemplo, lo decíamos la vez pasada, en aquellas personas que se enfocan más en que si hay que hacerlo con vino o con jugo de uva, qué clase de pan hay que usar y cosas por el estilo. Hablábamos de la transubstanciación, de aquellos que piensan que literalmente cuando se toma Santa Cena, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Y esos han sido debates muy antiguos, pero que realmente en esencia lo que esos debates han producido es el despojar de la Santa Cena aquello que el Señor intentó comunicar. Quiero agregar a esto el hecho de que una comprensión equivocada o desbalanceada, voy a decir, en cuanto al tema de la Santa Cena, lo que ha de producir son creyentes que el día de Santa Cena adoran al Señor, tienen un enfoque hacia el sufrimiento de Cristo por ellos en la cruz del Calvario, lo cual no está nada mal. Todos debemos de recordar de dónde nos sacó el Señor. Todos necesitamos reconocer que no es por nuestra justicia que estamos aquí, sino porque hemos sido revestidos de la justicia de Jesucristo. Entonces, cuando alguien no tiene apropiada información o esta experiencia de conocer las Escrituras con el interés de saber lo que Dios quiso decir cuando dejó establecida la Santa Cena, lo que ha de producir son creyentes que tienen tiempos de adoración. El día de la Santa Cena se quebrantan, tienen momentos muy íntimos con Dios. Y es que cuando yo mismo pienso cómo Dios me amó, yo me quebranto. Cuando yo mismo pienso cómo el Señor se entregó por mí, yo me gozo. Me cuesta entender y no lo he entendido y no creo que lo entienda jamás. Y cuando llegue al cielo le voy a preguntar y menos lo voy a entender cuando vea de qué me libró. Esa es la pregunta que por la eternidad me va a mantener agradecido delante de Dios. Es una pregunta que me va a mantener no solo agradecido, pero adorando a aquel que es único y digno de adoración. Sin embargo, es necesario comprender cuál es la vivencia, y de eso se trata el tema de este día.
cuando alguien no lo logra entender, es algo tan delicado, porque es entonces cuando vemos creyentes atacando a otros creyentes en las redes sociales. ¿Por qué será? ¿Por qué vemos a creyentes atacando a otros creyentes en las redes sociales? ¿Por qué es que abundan los que pretenden tener celo de Dios, pero que vituperan a sus hermanos en Cristo en nombre del celo de Dios? Y son personas que muchas veces jamás han sufrido por amor a Cristo, pero ellos pretenden tener un celo por la verdad, hiriendo a sus hermanos. ¿Por qué será que cuando alguien es puesto en disciplina en una congregación, en cualquier congregación, incluida esta, prefiere desmembrar al cuerpo de Cristo antes que sufrir su disciplina? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay amor por la iglesia local ni por la iglesia global? ¿Por qué será? Estoy hablando de estas personas que alabamos al Señor, levantamos manos, nos quebrantamos, cantamos que el Señor realmente es nuestro Salvador. Pero ¿por qué será este fenómeno? ¿Por qué será que se está viviendo un individualismo que se apoya en la libertad que Cristo nos dio, pero que finalmente es un egoísmo cristiano? Todas esas preguntas tienen una sola respuesta, y es que se entendió totalmente equivocado el tema de la Santa Cena. Se entiende muy bien el elemento de que el Señor nos sacó, nos libró, tomó nuestro lugar, y todo eso es parte del rememorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero espero que hoy todos podamos comprender la esencia también del bautismo en agua, como lo es ahora el de la Santa Cena. Fíjense que no es extraño que muchas personas no lo entiendan. De hecho, los primeros cristianos, los apóstoles del Señor, tampoco lo entendieron. Ellos celebraban la Santa Cena pensando en el martirio de Jesús. Ellos celebraban Santa Cena imaginándose las heridas del Maestro. Ellos veían el martirio y la muerte del Señor como algo de sentir tristeza y mucho dolor. Y abundan muchos creyentes que de la misma manera, cuando están tomando Santa Cena, se imaginan al Señor colgado de la cruz y empiezan a llorar. Otros se imaginan al Señor siendo cruzado por la lanza en su costado y más lloran. Y otros, cuando se imaginan se empiezan a tener como una imaginación muy sangrienta, y se imaginan que la corona le está cruzando las sienes y ellos lloran. ¡Ay, qué dolor más horrible! Déjeme decirle que sí fue doloroso, pero obviamente han habido siempre, el hombre ha sido malvado a la hora de torturar al mismo hombre. Y siempre ha habido torturas muy groseras, muy graves. En la Santa Inquisición, por ejemplo. Y aunque no me voy a extender en el tema, usted debe saber que el sufrimiento mayor de la crucifixión no es la mera crucifixión. Muchos hombres han sufrido cosas horripilantes. Entonces, el entrar a la Santa Cena pensando únicamente en el dolor físico que el Señor experimentó es limitar, o sería limitar, de lo que Dios quiso mostrarnos a algo tan superficial, tan religioso, vacío. Se convertiría en algo vacío. Bueno, solo para mencionar algo, el sufrimiento de Cristo era más en cuanto al pecado de los hombres que en cuanto a su dolor físico. ¿Cómo le explico? Recuerde que el Señor es santo, 3 veces santo, y el Señor caminó en medio de personas que pensaban las cosas más horribles, y eso ofendía en su santidad. Ese sufrimiento es 1000 veces mayor
que cualquier sufrimiento de la carne. ¿Cómo se lo explico? Cualquier madre que su hijo cayó en un vicio de alcoholismo, drogadicción y lo ve destruirse, aunque su hijo el día de la madre le traiga un regalito, ese regalito, y aunque él se haya esforzado por traerle el regalito a la mamá, el dolor de la mamá por ver el sufrimiento, la miseria y la desgracia de su hijo es 1.000.000 de veces más profundo que el que él se haya privado de unos $100, $200 por traerle un regalo. Lo que le estoy diciendo es que el sufrimiento de Cristo comenzó desde la concepción, pero lastimosamente no me puedo extender por cuestión de tiempo, pero comenzó desde que María le dice a José: mira, estoy embarazada. Usted sabe lo que sucedió. Y desde ahí su nacimiento, su crecimiento, todo su ministerio fue un dolor constante a causa de su propia santidad. Yo no sé cuánta repulsión le causa a usted cuando ve que hay personas que trafican con niños, con el sexo de niños. Estoy hablando no de adolescentes, de niños. Yo no sé qué le causa a usted eso, pero causa indignación, repulsión, es algo horrible. Eso que usted siente, póngalo a la 10ª potencia para más o menos usted tener una idea. Y el Señor conocía los pensamientos de todos, y Cristo vivió todo ese dolor. Pero no solo eso, sino que la Biblia declara por qué es que el Señor se entrega. De hecho, hoy, mientras ministrábamos Santa Cena, decíamos que el Señor dijo la noche que fue entregado: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, pensemos esto ahora, porque como los primeros cristianos, cuando ellos tomaban Santa Cena, solo pensaban en el dolor del cuerpo del Señor. Pedro y los primeros discípulos únicamente se enfocaban en los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Todavía hay una inmensa mayoría que eso es lo único que rememora. Ahora, ¿quién llega a conocer de una manera más clara la Santa Cena? Es el apóstol Pablo. Este es el que recibe, él es el que recibe la revelación en cuanto a este tema. Porque cuando él hace la referencia de que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego pasa a dar todo un significado de aquella ceremonia. Comienza a decir: ustedes, para participar de la Santa Cena, si no verifican, si no examinan bien qué es lo que representa, serán culpables, dice Pablo a los corintios. Cualquiera que comiera este pan o bebiera de la copa del Señor indignamente, sin discernir, oiga esta palabra, sin discernir el cuerpo del Señor, lo que está comiendo es juicio. Ahora, ¿qué significa discernir? Sin entender el significado de la Santa Cena. Y el significado de la Santa Cena, mis amados hermanos, tiene que ver con esa actitud del Señor de entregarse por amor a su cuerpo, a su iglesia. Ahora sí me va entendiendo que el valor de la Santa Cena, si nos enfocamos en el vino, si nos enfocamos en el pan, si nos enfocamos en una u otra cosa, pierde y se despoja de mucho valor. Porque cuando usted toma Santa Cena, lo que realmente está sucediendo es que usted está dispuesto a entregar su vida también por provecho de sus hermanos. Porque si esa no es la motivación de usted participar de la Santa Cena, entonces también ha despojado de todo su poder y de todo su valor esa ceremonia. Ahora usted entenderá por qué leí Romanos 14, 21 y 22. De hecho, todo el capítulo 14, el capítulo 15, ambos capítulos, usted puede leerlos en su casa cuando termine esta reunión. Y usted se va a dar cuenta que es toda una defensa
de ese amor que el creyente debe tener por sus hermanos, de esa disposición que el creyente debe tener por amor al cuerpo de Cristo. Y que toda la ética del creyente debe de girar en torno a esa realidad. A esa realidad que yo no puedo hacer algo que traiga un dolor, que traiga, que socave el esfuerzo de una congregación. Que yo no puedo actuar de una manera egoísta sin pensar en las consecuencias que esto puede traer a mis hermanos en Cristo. Esa es la esencia, esa es la vivencia de la Santa Cena. Esa es la real vivencia de la Santa Cena. Cuando leíamos en Romanos que dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano le haga tropezar o le ofenda o lo debilite. Pablo está hablando de la esencia, de la vivencia, de la vida cotidiana. Cómo es que la Santa Cena se mira del día a día. ¿Cómo es que la Santa Cena se ve cuando usted se levanta en la mañana, interactúa con sus hijos, con su familia? ¿Cómo es durante el día a día? La vivencia de la Santa Cena es el sacrificio por los hermanos. La vivencia de la Santa Cena, miren hermanos, fíjense que curiosamente les digo a mis hermanos, al grupo de alabanza, les digo, hermanos, este es el tema de hoy. Y les envié el tema y les digo, vamos a conseguir una canción que tenga que ver con este tema. No se imagina usted qué difícil es encontrar música cristiana, alabanzas que tengan que ver con la Santa Cena. No hay. Todas están orientadas a nuestra relación con el Señor. Todas. Bueno, yo encontré varias por ahí, pero yo tendré quizás unas 50,000 alabanzas en mi playlist, en todo la música cristiana que tengo. Pero en todas esas encontré como unas 3 o 4 que tienen que ver con la vivencia de la Santa Cena. Solo para darle una estadística, porque es mucho más fácil cantar al que no vemos. Es mucho más fácil levantar las manos y adorar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Eso es fácil. Hasta a las hermanas se les cae todo el make-up, porque ellas están bien quebrantadas delante del Señor. Pero no encontré canciones que hablen de la vivencia de la Santa Cena, como Pablo dice. Porque la vivencia de la Santa Cena es ese sacrificio que el creyente hace por los hermanos. Hace unos días atrás hablamos de los motivos dignos para edificar. No sé si se recuerdan, pero decíamos que hay 3 motivos dignos para edificar bien nuestra vida cristiana. Uno, decíamos que era el agradar o complacer a Dios. 2, edificar a la iglesia. Y 3, una recompensa futura. Así que en la segunda parte de edificar bien está el edificar la iglesia. Es ese sacrificio que usted hace a favor de sus hermanos en Cristo. La Santa Cena se vive cuando lo que yo hago edifica a la iglesia. La Santa Cena, la vivencia de la Santa Cena toma lugar cuando todo lo que yo hago y empieza a edifica a la iglesia. Cuando mi diario vivir, lo que yo hago no le trae vergüenza a la iglesia, sino que la edifica. Entonces estoy viviendo la Santa Cena, estoy sacrificándome, porque muchas veces eso cuesta estar pensando en cómo lo que yo hago afecta al cuerpo de Cristo. Y es ahí donde la Santa Cena se puede disfrutar apropiadamente. Por eso Pablo dice, no coman Santa Cena, no beban de la copa, no coman del pan, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender. Quizás no me están entendiendo ustedes. ¿Quién es ese hermanito que a usted le cae así como tropezón en ayunas? ¿Quién es esa hermanita que cuando usted la ve no le da alegría verla? ¿Quién es esa persona
que le calumnió a usted siendo creyente y no le ha dejado un buen sabor, y usted lo que quiere quizás es sacarse esa espina. Pues hoy le voy a decir, cuando usted toma Santa Cena, Pablo dice, tenga cuidado. Primero tiene que discernir, porque cuando usted discierne el cuerpo de Cristo, se da cuenta que el cuerpo de Cristo tiene tantos errores y los creyentes somos tan diversos. Y no estoy hablando de que nos están viendo en Colombia, mis hermanos parceros, ¿ah? No estoy hablando de mis hermanos en Guate, no estoy hablando de esa, estoy hablando de que en medio del cuerpo de Cristo, nuestras diferencias de temperamento, de gustos y de todo lo que hace diferente, de edades. Sí, porque hay jóvenes que lo que quieren es en el culto una música de una manera, los más adultos queremos otra música. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay unas diferencias enormes y que para vivir la Santa Cena tengo que estar consciente que hay un montón de gente que no me cae bien. No me salga que usted sí, usted es monedita de oro que le cae bien a todos y todos son moneditas de oro que le caen bien a usted. Por favor, come on, estamos adorando al Señor y el Señor conoce los corazones. Todos tenemos a alguien que nos cae gordo, como dicen mis hermanos en México, que no nos cae bien. Y Pablo dice, cuando tomen Santa Cena, la vivencia de la Santa Cena es discernir. Y entonces aquella persona dice, cuando el pastor está hablando, está dando las directrices y dice, bueno, puede descubrir el pan. Usted le empieza a temblar la mano porque usted dice, ay Dios mío, tengo que entender que al comer este pan no es sencillamente el pan lo importante, sino que aquí lo que vale la pena es saber que yo estoy dispuesto a yo mismo ser partido, a ser muchas veces ofendido, a tener momentos tristes porque voy a tomar esto, y esto significa que también estoy dispuesto a sufrir por la comunión con mis hermanos. Así que para adentro el pan, aleluya. No sé si me estaba entendiendo ahora. Y ahora vamos a ver, porque vamos a participar del jugo de la uva. Y en lugar de estar debatiendo si lo tomamos con vino o con jugo de uva, lo más importante, la vivencia, la esencia de la Santa Cena es cuando usted va destapando aquello y dice, ay Dios mío, esto significa que yo tengo que estar dispuesto a morir por amor a esos que me caen mal. No sé si ya me va entendiendo aquí. Porque a menos que lo entendamos de esa manera, no podemos participar, dice Pablo. Ustedes no pueden discernir apropiadamente lo que están haciendo. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes habían oído un tema como este? ¿Cuántos realmente habíamos comprendido lo que Pablo, la revelación que Pablo hoy nos trae? Porque entonces quiere decir que usted está dispuesto a darlo todo por esa iglesia. Porque la vivencia de la Santa Cena se cumple cuando sacrifico mi libertad por amor a la iglesia. Por eso Pablo dice: no es bueno entonces tomar vino, comer carne o hacer cualquier cosa que haga que debilite a mi hermano, porque esa es la vivencia. Por eso es que Pablo escribe el capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos, porque es una explicación de esta idea de discernir el cuerpo de Cristo. A eso se refiere Pablo cuando dice: hermanos, no coman de la Santa Cena si no pueden discernir lo que están haciendo. La Santa Cena, por lo tanto, se vuelve una declaración pública. I'm willing to die for you, whether I like it or not. Quizás no me caigas bien, quizás no sea la persona que me caiga súper bien y yo quiera compartir mi vida, pero cuando tomo Santa Cena, I'm willing, estoy dispuesto to do anything. Voy a hacer whatever it takes, lo que se requiera para bendecirte a ti. El discernir el cuerpo de Cristo es cuando yo voy a participar, estoy diciendo:
yo no te voy a poner tropiezo a ti. Y si yo tengo que renunciar a mi propia libertad, si yo tengo que renunciar a mi propia libertad, so be it, que así sea. Para adentro. Entonces, esa es la vivencia. Esa es la vivencia de la Santa Cena. Y Pablo dice, por lo tanto dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano lo haga tropezar a tu hermano, o que ofenda a tu hermano, o se debilite. Aquí quiero decir algo bien importante, y es que las damas, las hermanas dentro de la iglesia, este ha sido un debate por no comprender la Santa Cena. Escuche esto, porque debe de ser la conciencia de la mujer cristiana, porque ha aprendido a discernir al cuerpo de Cristo, es que ella se autoimpone, escuche esto, se autoimpone la decencia en su vestir. Y porque ella, la mujer cristiana, porque ella ha llegado a tener esta claridad de discernir el cuerpo de Cristo, y porque toma Santa Cena y ella discierne el cuerpo de Cristo, por esa razón es que ella se viste con pudor. Pero cuando no se entiende la Santa Cena, entonces surgen pastores, surgen sectas que comienzan a querer legislar. Oiga esto, mire, le estoy diciendo una cosa tan crítica y tan enorme dentro de los conglomerados cristianos, porque entonces se tiene que levantar a alguien en la puerta para medirle la falda, a ver hasta dónde trae la falda la hermana. Y por ahí de repente que habrá alguien que ha dicho, habrá algún pastor por ahí que dijo: aquí a la iglesia nadie viene con pantalones. Y empieza un debate absurdo. Bueno, yo conocí de un lugar donde las hermanas que más o menos se recortaban el cabello no las dejaban entrar. Uy, que se fuera a arreglar las cejas, que se arreglaran como las damas se arreglan, como una mujer normal. Y entonces era un escándalo cuando alguien se sacaba una hermana se sacaba las cejas. Era un escándalo cuando se pintaban el pelo. Pero tal vez ustedes no me pueden entender porque no vieron eso, pero muchos quizás lo entienden. Y bueno, yo recuerdo que era un anciano en la iglesia que él parecía como el policía, y rápido llegaba a regañar a cualquier persona que no estaba cumpliendo. La mujer cristiana debería, por amor a sus hermanos, discernir el cuerpo de Cristo y no poner tropiezo a ninguno de sus hermanos. Por eso Pablo dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano lo haga tropezar, o se ofenda, o se debilite. Bueno, y ese puse un ejemplo, es un ejemplo nada más, pero pueden haber muchos otros ejemplos. Yo voy a finalizar, por cuestión de tiempo tengo que ir un tanto rápido. Entonces la vivencia de la Santa Cena es el sacrificio por los hermanos. Entonces la Santa Cena se vive cuando lo que hago edifica a la iglesia. La vivencia de la Santa Cena se cumple cuando sacrifico mi libertad por amor a la iglesia. La vivencia de la Santa Cena se cumple cuando el padecimiento de las aflicciones de Cristo por su iglesia también son mías. Dice Colosenses 1:24 lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vea cómo Pablo lo entendía. Pablo había discernido el cuerpo del Señor. Pablo había llegado a discernir muy bien el cuerpo del Señor, que es la iglesia.
Y como él había discernido, Pablo entendía cuando tomaba Santa Cena. Pablo sabía cuándo es que tenía que tomar Santa Cena, y él la tomaba consciente, porque él decía: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es que esa es la vivencia de la Santa Cena. Cuando usted ha discernido el cuerpo de Cristo, usted dice: yo me gozo. ¿Y por qué sufre usted si ni le agradecen allá en la iglesia? ¿Por qué anda sufriendo? Yo me gozo en lo que sufro y padezco por el cuerpo de Cristo, porque eso es discernir el cuerpo de Cristo. Eso significa tomar Santa Cena. Dele un gloria a Dios, alabe al Señor ahí en su casa. Si usted está recibiendo esta palabra, alégrese, porque esta es la respuesta. Y es por eso que vemos creyentes atacando a otros creyentes en las redes sociales. Tomaron Santa Cena el domingo, pero el lunes están en YouTube, están en Twitter, están en cualquier plataforma atacando a otros ministerios, pero con enojo, con falsedades, solo porque uno es más famoso que el otro, y cosas absurdas. Uy, pero en la Santa Cena bien quebrantados, participando de la Santa Cena sin discernir. Y por eso abunda gente con celos y pretenden tener celo de Dios y nunca han sufrido por el cuerpo de Cristo. Por eso es que muchos prefieren desmembrar el cuerpo de Cristo antes de asumir su responsabilidad en una disciplina. Por eso es que no hay amor por la iglesia local, y tomamos Santa Cena y andamos brincando de iglesia en iglesia. No nos importa la iglesia local. No hemos discernido el cuerpo de Cristo. El creyente que dice: a mí no me importa lo que los demás digan, todavía no ha tomado Santa Cena nunca en su vida como Dios manda. Porque aquel que está tomando Santa Cena está dispuesto a sacrificar su propia libertad para no hacer tropezar a otros. Sacrifiquémonos por los hermanos, sacrifiquémonos por la iglesia local. Ese es el significado cotidiano de la Santa Cena. Hagamos un esfuerzo para edificar a otros. Sacrifiquemos nuestra propia libertad para cumplir con esta ordenanza. Si no, mejor mire, yo le regalo un galón de jugo de uva y le puedo regalar una torta de pan para que pase comiendo toda la semana, que eso le va a nutrir más. Aquí bien poquito damos, porque de otra manera estamos participando de la mesa del Señor sin entender en absoluto lo que significa. Estemos hoy, en el nombre de Jesús, estemos dispuestos a padecer y a sufrir las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No participemos de chismes. Tengamos un testimonio que honre a Dios. Cuidemos la iglesia local. No participemos de la crítica de los... Mire, hermano, hay youtubers, gente que se dedica a criticar que a Jesús, a Dan Romero, que a no sé quién, que a no sé cuánto. Esto no toman Santa Cena, hombre. Es que es diferente. Sí, déjelo que sea diferente, su cuenta va a dar. Pero eso no aporta nada al cuerpo de Cristo. Es que yo pensaba que el cuerpo de Cristo era solo la iglesita donde yo me reúno. Usted no es creyente todavía. Usted no sabe todavía lo que es la verdad del evangelio. No participemos de esos escándalos. No le haga share, porque son puras tonterías. Demostremos el celo por la iglesia de formas legítimas. Y esta, mis amados hermanos, es la vivencia de la Santa Cena. Esta es la vivencia de la Santa Cena. Es cuando usted dice: yo estoy dispuesto a participar del mismo sufrimiento del que Cristo nos enseñó por amor a los escogidos. Bueno no es tomar vino, ni comer carne, ni hacer nada que haga tropezar o que debilite a mi hermano.